Bienvenidos, estamos en el programa Alto y Claro y tenemos hoy la segunda parte de un queridísimo amigo, una gran persona, Luis Segura Gómez, que nos va a hablar de otra gran persona, una figura histórica para España muy importante, muy querida, como fue el almirante don Luis Calero Blanco. Luis Segura, ¿cómo estás, amigo? Bien, Paco, estoy muy bien, disfrutando ya del verano, pero siguiendo con las lecturas, con los estudios y entretenido y disfrutando. Muy bien, pues voy a recordar también quién eres, aunque está en la primera parte del vídeo, porque es que hay que Muy recordarlo, bien. es muy importante. Eres licenciado en Geografía e Historia. Eres además licenciado en religión católica, profesor de religión católica. Eres también licenciado en Humanidades. Eres también graduado en Ciencias de la Religión y eres también máster en Humanidades Digitales. Pero es que además tienes tiempo libre, Luis. En el poco que tienes te dedicas a investigar, o sea que no paras en este caso a la figura de don Luis Carrero Blanco, tan queridísima para todo. Yo quisiera que en esta primera parte, en la primera nos diste un enfoque maravilloso. Yo me quedé impresionado de quién era don Luis Carrero Blanco y hoy pues toca hablar, por desgracia, del magnicidio con el cual él pues rindió la vida a Dios y yo creo que por Dios y por España. Yo te voy a dar paso a ti porque eres importante, eres quien conoces al personaje, al tema y sus circunstancias. Y adelante, y así estamos para escucharte, Luis, y muchísimas gracias. Pues antes de nada, Paco, permíteme completar brevemente el vídeo anterior en el que presenté la figura del almirante Carrero Blanco. Entonces, en ese primer vídeo, ofrecí unas pinceladas biográficas del presidente del gobierno, pero solo hice mención a los padres y hermanos de Carrero. Y la verdad es que se me pasó por completo hacer alusión a su esposa e hijos, por lo que el retrato familiar, pues ciertamente lacónico, fue más lacónico de lo que era en un principio mi intención. Así pues, Carrero Blanco estuvo casado con doña Carmen Pichot, la cual, por cierto, compartió su opinión sobre el crimen de su marido en la jugosa entrevista que le realizó Julio Merino y que vio la luz en el libro Los pecados del poder. Además, el matrimonio tuvo dos hijas, María Ángeles o Angelines y María del Carmen, y tres hijos varones, José Enrique, Guillermo y Luis. Y dicho esto, y como ya se ha anunciado en la presentación de este vídeo, pues hoy me convocas a tu programa para hablar del criminal y bárbaro atentado que costó la vida del almirante y presidente del gobierno, don Luis Carrero Blanco. Es así, ¿verdad? Correcto, adelante. Muy bien. Pues en ese caso voy a tratar de exponer a tu audiencia, al público en general no especializado, a qué llamamos, a qué llamo yo, el caso Carrero. Y para comenzar, veo necesario decir unas palabras a modo de exordio o preámbulo que nos introduzcan en la materia y dirijan toda nuestra atención hacia el verdadero problema, que es indudablemente la cuestión que nos interesa aclarar. Esto es la autoría e inducción del crimen y sus motivaciones. En otras palabras, en el fondo, lo que deseamos saber es quién mató a Carrero Blanco y por qué. En segundo lugar, después de las palabras preliminares, haré una descripción de los hechos y de las circunstancias del terrible asesinato. En tercer lugar, acto seguido, presentaré las que, a mi juicio, son las cuatro claves por las cuales se hace comprensible el magnicidio del almirante. Y por último, si da tiempo, propondré unas conclusiones. Muy bien, adelante. Pues una vez presentado el guión, vamos a abordar la materia según el orden establecido. Y por consiguiente, y como he dicho, voy a comenzar con una serie de observaciones previas. La primera observación que quiero resaltar es que no sabemos con absoluta certeza quién mató a Carrero Blanco. De hecho, hay razones de sobra para poner en duda incluso la autoría material del magnicidio. Así como hay razones de sobra para sospechar que fue un crimen inducido y que los supuestos artífices del atentado sirvieron de pantalla o tapadera. La segunda observación que merece la pena considerar, y esta es tal vez la más importante, es que hoy contamos con 50 años de perspectiva histórica, que es una distancia preciosa que nos ha permitido contemplar la evolución política de España, así como la del resto de Europa y del mundo. Y en este sentido, frente a todos aquellos que escribieron sus vivencias o investigaciones sobre el particular en los días del atentado o poco después, nosotros hemos conocido el desarrollo de la política nacional e internacional, apreciando en ese desarrollo
una determinada tendencia histórica, marcada por la pérdida de la soberanía de los estados y el creciente protagonismo, de repente especialmente manifiesto, aunque antiguo, de una plutocracia o sinarquía ejercida a través de fuerzas ocultas. Como tercera y última indicación, yo destacaría que en relación al magnicidio de Carrero entramos inevitablemente, y como he dicho, al ser este pues, un suceso complejo y poco inteligible u oscuro, en el que confluyen además numerosos intereses y germinan diversas tramas, entramos, digo, en el terreno de las conjeturas, de las especulaciones, de las hipótesis, pero no en el de las entelequias. Porque las sospechas relativas a su asesinato se fundamentan sobre bases sólidas, dado el tiempo transcurrido, la evolución política apreciada y los testimonios y documentos hoy en día a nuestro alcance. En consecuencia, a continuación voy a tratar de exponer de manera razonada y sintética, por medio de indicios y pruebas, las claves que a mi modo de ver permiten desentrañar o descifrar, si se quiere, quiénes estuvieron detrás de la desaparición física del almirante y por qué. En cualquiera de los casos, hay 1000 detalles que voy a pasar por alto. En historia, como sabes muy bien, y sobre todo en la época que denominamos convencionalmente contemporánea, hay un exceso de informaciones y de informaciones intoxicadas. Sí, señor. Es, por tanto, indispensable cribar y seleccionar lo que se considera más significativo, distinguiendo, frente a la acumulación de datos diversos, los principales de los secundarios. Así pues, no haré alusión al misterioso hombre del Mindanao, que señaló a Carrero como objetivo de los terroristas. Tampoco hablaré del semisótano de Claudio Coello, al que llegaron los etarras sin decir cómo, ni de los informes relativos a las operaciones E y Navidades Negras, ni del Partido Comunista en Toulouse, ni del masón y comunista Álvarez del Valle, etc. Quizá las múltiples ramificaciones a las que da lugar el asesinato del íntimo colaborador del Generalísimo pues se puedan desarrollar en una tertulia, aprovechando un foro como este, o en un libro. Pero en atención a la claridad expositiva, voy a intentar presentar el caso Carrero de manera ordenada y ajustándome a lo que considero verdaderamente sustancial. Y llegados a este punto, ahora sí, una vez hechas las observaciones previas, pues yo creo, Paco, que ha llegado el momento de describir los hechos y circunstancias del terrible asesinato. Pues bien, en la fría mañana del jueves 20 de diciembre de 1973, don Luis Carrero Blanco se levantó temprano, y como era habitual en él, para acudir a las 9 en punto a la Santa Misa que celebraban los padres jesuitas en su parroquia de la calle Serrano. Este era el templo familiar de Carrero, que desde su domicilio, en Hermanos Becker número 6, apenas se encontraba a unos cientos de pasos. Media hora después, acabada la misa, el almirante se montaba en su automóvil presidencial, un Dodge 3700 negro, sin blindaje, fabricado en España, en Villaverde, donde lo esperaban un conductor, José Luis Pérez Mojena, de 32 años, y un escolta o guardaespaldas, Juan Antonio Bueno Fernández, de 51. Siguiendo el sentido de la circulación, de camino a su vivienda habitual para almorzar y comenzar a continuación la jornada de trabajo en la sede de la Presidencia de Gobierno, ubicada en el Palacio de Villamejor, en el inicio del Paseo de la Castellana, una potente carga explosiva colocada en un túnel subterráneo, excavado por unos terroristas a la altura de la calle Claudio Coello 104, esquina con Maldonado, abrió la calzada en un tremendo cráter e hizo volar el coche del almirante, haciéndolo subir más de 30 metros y lanzándolo a un patio interior de la iglesia de San Francisco de Borja, la misma iglesia en la que unos minutos antes el presidente del gobierno había recibido por última vez la Sagrada Comunión. Los acompañantes de Carrero murieron en el acto o prácticamente en el acto, siendo trasladado en ambulancia el almirante a la ciudad sanitaria Francisco Franco, donde ingresaría cadáver. Esa misma mañana iban a celebrarse diversos actos de relevancia política en los que tenía puesta su atención el almirante Carrero. Para el día 20, esa mañana, habían sido convocadas las elecciones para presidir el Colegio de Abogados de Madrid. De las mismas, aplazadas para 1974, saldría elegido decano Antonio Pedrol Rius. También debería tener lugar la vista oral contra la dirección del Sindicato Comunista Comisiones Obreras. Era el proceso 1001 del Tribunal de Orden Público, juicio
que preocupaba especialmente a la esposa de Carrero, pues se temía la acción subversiva de los movimientos obreros. Además, al ser jueves, el presidente debía reunirse con los ministros a las 10:30 de la mañana en el llamado Consejillo, una junta informal que, dadas las deterioradas facultades del Generalísimo, se convertía en verdadera junta de gobierno. El Consejo de Estado, propiamente dicho, presidido por el jefe del Estado, el general Francisco Franco, se celebraba todos los viernes en el Palacio del Pardo. Pues bien, el principal objeto a tratar, que figuraba en el orden del día de la reunión de aquel 20 de diciembre, era el de la aprobación de las asociaciones políticas, asunto que provocaba controversia y sobre el que el almirante iba a pronunciarse en contra. También tenía pensado leer un documento manuscrito relativo a la masonería. Sea como fuere, el almirante Carrero murió antes de presidir dicho consejo. El atentado, naturalmente, desencadenó en todo el país un cúmulo de fuertes emociones: confusión, nerviosismo, incertidumbre, miedo, desconcierto, preocupación, tristeza, desánimo, rabia contenida. Al principio se especuló con un escape de gas. Sin embargo, a la caída de la tarde, ante las cámaras de televisión española, Torcuato Fernández Miranda, presidente del gobierno en funciones, anunciaba a los españoles que, de acuerdo a las investigaciones realizadas, el almirante Carrero Blanco había sido asesinado, víctima de un atentado criminal. Y antes de la medianoche, una de las emisoras en español de la radiotelevisión francesa, Radio París, difundía un comunicado según el cual un grupo terrorista vasco reivindicaba el atentado. En los días inmediatamente posteriores al crimen, los supuestos responsables del mismo hicieron hasta 4 declaraciones atribuyéndose la autoría del asesinato del presidente del gobierno, todas ellas procedentes del sur de Francia, y en concreto de Bayona y Burdeos. Se trataba de una organización terrorista vasca de naturaleza revolucionaria, socialista, antiespañolista y separatista, denominada Euskadi Ta Askatasuna, pero más conocida por sus siglas, ETA. Esto es, Euskadi o País Vasco y Libertad. La acción fue urdida y ejecutada por el Comando Txikia, un grupo armado compuesto por varios etarras jóvenes que debía su nombre a Eustaquio Mendizábal, alias Txikia, jefe de ETA abatido por la policía en un enfrentamiento armado. Y aunque hubo otros individuos que colaboraron en el atentado, los miembros más destacados del grupo operativo fueron Argala, o José Miguel Beñarán Ordeñana, Wilson, Iñaki Pérez Otegui, Atzulo, Javier Larreategui, Quiscur, Jesús Zugarramurdi y, como responsable teórico del comando, Ezquerra, esto es Iñaki Mújica. Y ojo, porque este nombre, el de Ezquerra, es importante. Independientemente de las especulaciones de la prensa, nacional y extranjera, y de las primeras investigaciones policiales, apareció enseguida una versión interesada de los hechos. En 1974, poco después del atentado contra Carrero, los etarras publicaron una crónica detallada llamada Operación Ogro, libro que fue editado en Francia por la editorial Ruedo Ibérico en colaboración con la editorial Mugalde de Hendaya. Firmado bajo el seudónimo de Julen Aguirre, Operación Ogro es el relato de los preparativos para el atentado contra el almirante Carrero Blanco y nos va a servir de base para presentar la primera de las 4 claves que permiten interpretar correctamente el laberinto que supone el caso Carrero. Ese enigma enrevesado que, como todo enigma histórico, solo tiene un camino de salida, que es la verdad. Paso, por tanto, a presentar la primera clave, a poner el foco de atención en el relato de ETA y en ETA misma. Y vamos a comenzar presentando la primera clave fijándonos en el relato de los etarras. Pues bien, Operación Ogro es una crónica en la que llaman poderosamente la atención ciertas contradicciones. Algunas las señaló en su día un espía español, Luis González Mata, alias Cisne, que durante un tiempo fue agente doble, trabajando además de para los servicios de inteligencia españoles para la CIA. En su libro Terrorismo Internacional, Cisne advierte graves incongruencias respecto al transporte de los explosivos,
las cantidades de los mismos y las cargas, el sistema de encendido, la galería excavada, el Austin Morris 1300 aparcado por los etarras en doble fila y cargado de explosivos que no detonaron, etc. Y algo muy importante, concluye Cisne diciendo que la lectura de la descripción que los etarras hacen de sus preparativos permite sospechar que o bien quienes hablan no los llevaron a cabo, o si fueron ellos, por dónde se andaban. Abundando en lo anterior, los miembros del comando Chiquía de ETA no eran expertos en el uso de explosivos. Lo afirmaron ellos mismos en su versión fraudulenta de los hechos, me refiero a la Operación Ogro, y lo reconoció un dirigente histórico y primer jefe militar de ETA, Xavier Zumalde, alias El Cabra. Por otro lado, los especialistas en explosivos aseguraron que el atentado contra Carrero, técnicamente complejo, fue obra de profesionales. En particular, el comandante de ingenieros Francisco Aguilar Bartolomé, que trabajaba a la sazón en el desarrollo de lentes de explosivo convencional y era el mejor especialista español en explosivos, aseguró a Guillermo Velarde, presidente del Instituto de Fusión Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid y, atención, director del proyecto Islero, mediante el cual España aspiraba a lograr armamento nuclear, que en la mañana del atentado, le dijo a Guillermo Velarde, este especialista en explosivos español, en la mañana del atentado había hecho los cálculos de la energía empleada por el explosivo, que fue capaz de hacer la excavación casi cónica en la calle Claudio Coello y de lanzar el coche del almirante hasta el otro lado del edificio de los jesuitas, llegando a la conclusión de que se tenía que haber empleado un explosivo de muy alta velocidad de detonación, basado en el RDX, un explosivo, dijo él, como el C4. Es decir, en el atentado contra el presidente Carrero se había usado explosivo militar, no explosivo convencional extraído de una mina del norte de España. Esa fue la conclusión de un verdadero experto en explosivos. Asimismo, hay una información muy interesante que seguramente ha pasado desapercibida y que relaciona ambos hechos. 5 años y un día después de la muerte de Carrero, un misterioso comando denominado Batallón Vasco Español suprimió a Argala, uno de los etarras del comando Chiquía que asesinan a Carrero, suprimió a Argala, poniendo una bomba en su Renault 5 en la localidad francesa de Anglet. Esto sucedió el 21 de diciembre de 1978. Y al respecto, otro 21 de diciembre, pero de 2003, el diario español El Mundo publica una entrevista a un tal Leonidas o Leónidas, oficial del ejército español, ya retirado, que participó presuntamente en la ejecución de Argala. En la citada entrevista, confesó que los explosivos usados contra el etarra, salieron de Rota o Torrejón, una de estas dos bases norteamericanas. Curiosa ayuda, ¿verdad?, la que recibió este misterioso grupo, el Batallón Vasco Español, en su acción de venganza, por no decir en su operación de silenciamiento. Sí, señor. Por último, respecto a ETA, deberíamos preguntarnos por la identidad de este grupo terrorista, sobre su origen y sobre su razón de ser. Así pues, ¿quién era ETA? O mejor todavía, ¿quién manipulaba a ETA? Desde luego, ETA encierra un gran misterio cuyo velo voy a intentar en parte, y digo en parte, descorrer. Muy bien. En este sentido, sobre el misterio de este grupo armado, el general Monzón, en su obra El sueño de la transición, compartió una reflexión muy valiosa. Yo creo que ETA no lo conoce nadie, dijo él, ni sabe nadie lo que ha sido ni lo que ha pretendido. Unas palabras enigmáticas que llaman mucho la atención y se deben, en buena medida, creo yo, al origen desconocido de la organización terrorista. Sobre este particular, su origen, se reconoce como fecha fundacional de ETA el año 1959. Sin embargo, este grupo armado no surgió en un seminario, como suponía Álvaro Baeza en su libro ETA nació en un seminario. Eso es cierto solo a medias.
Es cierto que ETA encontró apoyo entre el clero vasco, pero el origen de ETA es anterior y se encuentra fuera de España. De hecho, como he confirmado por al menos 3 fuentes distintas, el embrión de ETA fue la Brigada Vasca, unidad del llamado Ejército Republicano, Frente Populista, que participó en la Guerra Civil Española. Y unidad, la Brigada Vasca, que posteriormente fue entrenada, ojo a esto, en un castillo de los banqueros Rothschild, situado en las inmediaciones de París, por miembros de la OSS. Es decir, la Brigada Vasca fue entrenada por la Oficina Norteamericana de Servicios Estratégicos, que tras la Segunda Guerra Mundial fue el servicio de inteligencia reemplazado por la CIA. Sí, señor. Por si esto fuera poco, se tiene constancia de agentes de diversos servicios secretos infiltrados en ETA. Uno de los señalados es Ezquerra, jefe teórico del Comando Chiquía. Y a Ezquerra, varios observadores cualificados lo han vinculado precisamente con la CIA, con los Estados Unidos. Entre ellos, Miquel de Jarza, el espía más importante de la historia de España, el Lobo. En cualquiera de los casos, si ETA realizó el magnicidio sin ayudas de excepción, como desafortunadamente han sostenido algunos historiadores y algún amigo mío, ¿por qué José Luis de Vilallonga, aristócrata que publicó en 1993 unas interesantes conversaciones con el rey Juan Carlos I, confesó que le llamaron del Ministerio del Interior francés para aconsejarle que abandonara el proyecto de escribir un libro sobre la Operación Ogro? Claro. ¿En qué afectaba el asesinato de Carrero Blanco a los franceses? ¿O Claro. qué sabían? En definitiva, es obvio que si el asesinato de Carrero Blanco fue obra solo de ETA, semejante aviso y cautela no venían a cuento y jamás habrían tenido lugar. Claro. Finalmente, 3 añadidos quiero aportar sobre este punto que harán crecer la sospecha sobre el complot internacional urdido contra el presidente español. Primer detalle. En diciembre de 1973, cuando muere Carrero, Sí. presidía la Quinta República Francesa el señor Georges Pompidou, antiguo gerente del banco de la familia Rothschild y afiliado a la superlogia Tres Ojos. Por cierto, también fue banquero de los Rothschild antes de ser catapultado al Elíseo el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron. Siervos ambos, todo hay que decirlo, de la masonería internacional. Segundo detalle. Francia fue durante muchos años el refugio de ETA, el país vecino en brazos de la masonería desde hace varios siglos y a la vanguardia del laicismo, dejó vivir a sus anchas al enemigo etarra. ¿Por qué? ¿En qué les beneficiaba? Y tercer hecho. En París, en Francia, se encontraba el secretario de Estado de los Estados Unidos la mañana en que fue asesinado Carrero Blanco, un día después de haberse entrevistado con el presidente español en su despacho de la Castellana. Y hemos llegado, por tanto, a la segunda clave del caso Carrero, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger. Sobre este particular, el 18 de diciembre de 1973 llegaba en visita oficial a Madrid y entre extraordinarias medidas de seguridad, Henry Kissinger volvía de una gira por varios países de Oriente Medio a fin de mediar las negociaciones de paz por la guerra árabe-israelí. El motivo público de la visita a Madrid del secretario de Estado norteamericano era mantener conversaciones sobre asuntos bilaterales y sobre la situación del mundo en general. Para cumplir su objetivo, ese mismo día 18, por la tarde, se entrevistó Kissinger en El Pardo con el jefe del Estado, el general Franco, y a continuación en el Palacio de la Zarzuela con el príncipe Juan Carlos. Seguidamente se desplazó al Palacio de Santa Cruz, donde celebró una amplia conversación con el ministro de Asuntos Exteriores español, Laureano López Rodó. Terminada la reunión, ambos se desplazaron a pie al Palacio de Viana, donde el ministro español ofreció una cena en honor del secretario de Estado estadounidense. Fue a la mañana siguiente, víspera del atentado, cuando Kissinger se vio las caras en el despacho de presidencia de gobierno con el presidente español, almirante Carrero Blanco. Y en este encuentro me detengo
porque resulta significativo o revelador. Sobre dicho encuentro, a pesar de lo que dice el general Monzón en su libro El sueño de la transición, de que no hay documento alguno, existe un acta, elaborada por el Ministerio de Asuntos Exteriores español, en la que se dejó constancia de los asuntos tratados en la entrevista del presidente del gobierno español, don Luis Carrero Blanco, con el secretario de Estado norteamericano, el doctor Kissinger, el día 19 de diciembre de 1973 a las 10:30 de la mañana. En el citado documento se afirma que la reunión duró 3/4 de hora, 45 minutos. Asimismo, el ministro español, Laureano López Rodó, se hace con sus memorias de esta entrevista, que no pasa de ser pues, una interesante conversación sobre política internacional y un tanteo sobre posiciones estratégicas. En mi opinión, lo relevante del acta del ministerio es que oculta información que doy por hecho que trataron ambos dirigentes, lo que hace suponer que lo expuesto en el documento público es un acuerdo entre las partes y no la conversación íntegra y real que mantuvieron. El asunto sobre el que trataron, y no ha trascendido, es el desarrollo por parte de España de su propio arsenal nuclear. Y es que unos días antes de la importante entrevista entre Kissinger y Carrero, el jefe de Alto Estado Mayor, el teniente general Manuel Díez Alegría, encargó con carácter urgente a Guillermo Velarde, ya ha salido antes este nombre, director del proyecto Islero, un informe técnico de 2 páginas dirigido al presidente del gobierno para ser enseñado a Kissinger. El general Gutiérrez Mellado aseguró que dicho informe fue entregado a Carrero, y hay que dar por hecho que Carrero lo mostró al secretario de Estado estadounidense. Por consiguiente, el asunto del desarrollo de armas atómicas en España, que casi con certeza absoluta trataron Kissinger y Carrero, se consideró, al no constar en el acta, material reservado. Y yo me pregunto, ¿cómo sentó a Kissinger la evidencia del proyecto Islero? ¿Sería una ventaja para su país, mejor dicho, para los intereses que defendía Kissinger, que la España dirigida por aquellos hombres leales al caudillo poseyeran una fuerza de disuasión compuesta por bombas atómicas de plutonio y termonucleares? Yo creo que no. Esta circunstancia de materializarse era más bien un obstáculo para sus aspiraciones. Dicho esto, también quiero hacer notar, además de lo anterior, que el ministro de Exteriores español, Laureano López Rodó, recoge en sus memorias que el embajador estadounidense en España, el señor Horacio Rivero, tenía mucha prisa por despedir a Kissinger y que Kissinger no quiso que el ministro español se separase ni un momento de su lado. Por fin, a las 4 en punto, se marchó raudo rumbo a París. Esa tarde la tenía libre. Con lo dicho hasta ahora, hay que hacerse una pregunta más. ¿Quién es realmente Henry Kissinger? El padre, don Manuel Guerra, que en paz descanse, experto en masonería y sus relaciones ocultas con la religión y la política, describió al político, de origen judeo-alemán, como el destructor del Líbano cristiano. Además, sostenía que Kissinger pertenecía a la masonería, a superlogias, y por tanto a grupos de poder asociados al mundialismo y a la masonería internacional, siendo miembro de la Pilgrim Society, el Club Bilderberg, la Comisión Trilateral, el CFR y el Bohemian Club. Es decir, Kissinger formaba parte de esa minoría selecta o rectora que, como sabía muy bien Carrero, combatía y combate con abierta hostilidad el mundo cristiano con el que Carrero y el generalísimo se identificaban. Por último, a partir del libro Legado de cenizas, Historia de la CIA y otras publicaciones, tenemos constancia de que Henry Kissinger y el entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, controlaban las operaciones clandestinas. Eso significa que existían operaciones clandestinas. Asimismo, está suficientemente probada la intervención estadounidense en golpes de Estado en América Latina. Incluso en Europa tiene Kissinger causas pendientes. Yo mismo he identificado varias fuentes que afirman, incluso ante una comisión parlamentaria, que Kissinger amenazó gravemente a Aldo Moro.
primer ministro de Italia en 2 ocasiones, si no abandonaba su línea política. Y Aldo Moro, como es sabido, fue secuestrado y posteriormente asesinado. Quisiera ahora abrir aquí un pequeño paréntesis, y aunque sé que no tenemos tiempo para tratar todas las objeciones que se quieran hacer a lo que estoy exponiendo, me parece fundamental, antes de seguir, aclarar una cosa. Se ha comentado que Kissinger era visceralmente anticomunista y que Aldo Moro quería sellar un acuerdo con los comunistas italianos. Pues por eso cayeron Moro, Allende y otros. Curiosamente, no cayó Fidel Castro, aunque ese es otro tema. En este sentido, Kissinger, según algunos, no tendría motivos para apartar a Carrero del poder, anticomunista como él. Esta objeción, sin embargo, es contraria a los hechos y, por tanto, absurda. Yo creo que es una necedad que solo cabe en quienes no han superado las categorías a partir de las cuales nos han confundido desde la Revolución Francesa. Muy bien. Y me refiero a 2 términos que siempre van juntos y se necesitan para existir, como las fuerzas complementarias de la naturaleza: derechas e izquierdas. A los señores que pertenecen a los círculos de poder en los que se mueve Kissinger no les importa la etiqueta política de un determinado gobierno, aunque sí sus ideas. Para ellos no es una cuestión de derechas o izquierdas, sino de sumisión, de subordinación, de sometimiento. Y a veces se trata incluso de subordinación de unas logias a otras. Y España, como el resto de países del mundo, pero principalmente los países occidentales, tenía que perder su soberanía para entrar en una espiral degenerativa, siendo su economía ordeñada e hipotecada y sus costumbres totalmente corrompidas. De manera que, como dijo el socialista Alfonso Guerra años más tarde, a la España de Santa Teresa de Jesús y los Reyes Católicos, pues no la reconociera ni la madre que la parió. Y el proceso declinante sigue en marcha, inserto, eso sí, en un contexto internacional, porque lo mismo puede decirse de Alemania, o mejor dicho, del pueblo alemán, de Inglaterra o de Francia, incluso de los Estados Unidos. Prueba de que quienes parece que mandan, no mandan en realidad. Y solo hay que ver al actual presidente de los Estados Unidos, el señor Joseph Biden, para darse cuenta. Nos quedan 2 claves y las voy a exponer muy brevemente. La tercera clave que permite entender el magnicidio de Carrero Blanco es una pieza que, a pesar de los vaivenes políticos acontecidos tras la muerte del almirante, se mantuvo en todo momento en el tablero, de pie, segura, fuerte, invicta. Me refiero a la figura del rey, Juan Carlos I. En mi opinión, todos los indicios hacen pensar que Juan Carlos I fue el hombre a través del cual los Estados Unidos tutelaron la llamada transición política e hicieron efectivo el proceso de servidumbre o vasallaje a las fuerzas ocultas. Fuerzas que, usando a los Estados Unidos como punta de lanza para la construcción de un nuevo orden mundial, han ido usurpando la soberanía de los países mediante la amenaza, el uso de la fuerza y la dependencia económica total. Juan Carlos I debía velar por ese objetivo, el de que España estuviera alineada con los Estados Unidos, a cambio del trono, para empezar, y a cambio también, además, de vivir a lo grande una vida disoluta con la absoluta complicidad de los medios, esos que llaman de derechas y de izquierdas. Y para entender esto, hay que tener en cuenta los hechos siguientes. Primero, en noviembre de 1975, todavía en vida de Franco, aunque estando gravemente enfermo, Juan Carlos de Borbón asumió todos los poderes de la jefatura del Estado y entregó el Sáhara Occidental a Marruecos. En segundo lugar, no hay que olvidar que Su Majestad el Rey Don Juan Carlos faltó a su juramento de cumplir las leyes fundamentales y guardar lealtad a los principios del movimiento nacional, como prometió el 22 de noviembre de 1975 en su ceremonia de coronación en el Salón de Sesiones y ante las Cortes Españolas. Sí, señor. Tercero, confesó a José Luis de Vilallonga, tal y como aparece publicado en el libro El Rey, Conversaciones con Don Juan Carlos I de España, que Carrero no hubiera estado en absoluto de acuerdo con lo que él se proponía hacer. ¿Qué se proponía hacer?
Cuarto, el ministro de la Gobernación y responsable de la seguridad de Carrero, Carlos Arias Navarro, fue designado presidente del gobierno por Franco. Y ciertamente fue un nombramiento extraño, aunque yo creo que explicable. Sea como fuere, si los allegados de Franco, como se ha dicho, se veían vulnerables y aspiraban a coronar al yerno del generalísimo, a Cristóbal Martínez Bordiú, marqués de Villaverde, y habían conseguido colocar a un hombre de confianza en la jefatura de gobierno, Arias Navarro, lo lógico es que Juan Carlos hubiera sido reemplazado al morir Franco, protector del príncipe junto a Carrero. En cambio, Juan Carlos fue coronado rey de España pidiendo 7 meses después la dimisión de Arias Navarro. El monarca, efectivamente, tenía poderosos valedores. Quinto, el 24 de febrero de 1981, el rey empeñaba su palabra, según figuraba en la portada del Diario 16, prometiendo que no abdicaría la corona ni abandonaría España. Sin embargo, y como es sabido, el 2 de junio de 2014, la fecha muy importante, el 2 de junio de 2014, el rey Juan Carlos, cariacontecido, anunciaba públicamente su renuncia al trono de España en favor de su hijo Felipe. Un día antes, el 1 de junio, se clausuró la reunión anual del Club Bilderberg, celebrada en el Hotel Marriott de Copenhague, a la que había asistido la reina Sofía, quien seguramente transmitió la decisión de las altas esferas a su marido, ese que no iba a abdicar. Por otro lado, hoy por hoy, siendo como un apestado para la Casa Real, Juan Carlos de Borbón vive fuera de España. Es decir, el rey, que se creía inviolable, y durante un tiempo lo fue derrocado por sus supuestos amigos. Sí, señor. Y por último, quisiera presentar una cuarta clave, que es la trama de encubrimiento. A mi entender, el magnicidio de Carrero no hubiera sido posible sin un número indeterminado de individuos desleales o traidores. Muy bien. En primer lugar, es sorprendente la farsa que supuso la ley de amnistía de 1977. De acuerdo a esta ley, los supuestos criminales quedaron automáticamente libres de cargos. Quien sí investigó a fondo el magnicidio de Carrero Blanco fue Fernando Herrero Tejedor, fiscal jefe de la Fiscalía General del Estado. Herrero Tejedor creía probable que el crimen hubiera sido inducido, aunque aseguraba la vinculación de los procesados a ETA. Pero una cosa es que los procesados intentaran matar a Carrero, cosa que yo no dudo, Claro. y otra que fueran ellos los que efectivamente lo ejecutaran. Claro. Porque pudo haber salido mal su operación y quizá alguien se aseguró de que saliera bien. En cualquier caso, la muerte repentina de Herrero Tejedor en un aparente accidente de tráfico es muy sospechosa. El Lobo, es decir, Miquel de Jarza, asegura que los servicios de inteligencia españoles dieron con el camionero implicado en la muerte del magistrado y que tras apretarle un poco las clavijas, confirmó que había habido un complot. Esto puede ser cierto o no, pero sí se tiene constancia de que mandos del ejército, la policía y la Guardia Civil y algunos servicios de inteligencia españoles estaban al corriente de que se iba a atentar contra Carrero. El Lobo llega a afirmar que el asesinato del presidente del gobierno fue montado desde el mismo gobierno de Franco. ¿Por algunos miembros de los servicios españoles? Pudiera ser. Pero si hubiera sido así, si el grupo operativo hubiera sido de los servicios españoles, Estados Unidos, en mi opinión, tendría que dar luz verde. Claro. Pues es inconcebible que Estados Unidos, teniendo conocimiento de una operación así, y lo tenía, no lo hubiera abortado si fuese contraria a sus intereses. Y el telegrama confidencial 700, enviado a primeros de enero de 1971 desde la Embajada norteamericana en Madrid al subsecretario de Estado estadounidense, William Pierce Rogers, es concluyente. Para los intereses de Estados Unidos, lo mejor era que Carrero Blanco desapareciera de la escena. En cualquiera de los casos, entonces y ahora, Estados Unidos tenía y tiene, y no solo Estados Unidos, en España, hombres a su servicio. Personas que, ya forzadas por medio de chantajes,
ya compradas con prebendas, ya convencidas de los beneficios de liberalizar el régimen de Franco, evitaron que la verdad saliera a la luz y se aclarasen todos sus enigmas. Y quizá incluso garantizaron el éxito de la operación terrorista dirigida a acabar con la vida de Carrero Blanco. Al respecto, durante la celebración del juicio del 23F, el comandante José Luis Cortina, jefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales del CSID, y para el que pidió el fiscal 12 años de cárcel por rebelión militar, amenazó, si lo jodían, palabras textuales, con sacar hasta lo de Carrero. Por supuesto, finalmente fue absuelto. Lo relevante del asunto es que la amenaza de Cortina solo pudo tener efecto si se refería a una realidad vigente en 1982, que es cuando él pronunció esas palabras. Esta amenaza, así pues, solo podía afectar, creo yo, a aquellos mandos y autoridades que servían o estaban sometidos a intereses ajenos a España. Hoy en día. Y ya para acabar, terminaré con dos hechos, fortuitos o no, una nota extra sobre las injerencias externas que ha sufrido y sufre España y unas lúcidas palabras del general Franco. Los hechos fortuitos. El 20 de diciembre de 1973, el ministro del Ejército, hoy denominado de Defensa, el señor Francisco Coloma Gallegos, se encontraba en Estados Unidos cuando fue asesinado el almirante Carrero. Este ministro seguía dirigiendo el ministerio cuando se produjo la Marcha Verde. También se encontraba en Estados Unidos el general Pando, jefe de Estado Mayor del Ejército de Cuba, negociando con el enemigo la rendición antes de combatir. Y aquellos hechos se conocen como el desastre del 98, aunque sería mejor llamarlos, como bien dice Federico Miguel Santaella, la traición del 98. La nota extra que sobre interferencias externas en los asuntos internos españoles quiero difundir son unas importantísimas declaraciones de José Manuel Otero Novas, que fue ministro de Presidencia y también de Educación con Adolfo Suárez. Otero Novas, el ministro en cuestión, en una entrevista concedida recientemente en 2022, reconoció que Estados Unidos les presionó al gobierno de Adolfo Suárez para entrar en la OTAN, amenazando con apoyar los intereses de Antonio Cubillo, fundador del grupo terrorista MPAYAC, el movimiento por la autodeterminación e independencia del archipiélago canario. Por cierto, de manera indirecta, Cubillo pudo haber provocado el trágico accidente de avión de los rodeos en Tenerife. Sí, señor. Finalmente, el general Franco, que era más listo que el hambre, intuyó el peligro de la globalización a la que aspiraban las camarillas que manejan la administración estadounidense. Al general Vernon Walters, vicedirector de la CIA, que viajó exprofeso a Madrid para preguntar a Franco qué había previsto este para España después de su muerte, el dictador le habló sin tapujos, no sabemos si alto, pero sí bastante claro. Y le dijo: España irá lejos en el camino que desean ustedes. Se refería a los estadounidenses, los ingleses y los franceses. Democracia, pornografía, droga y qué sé yo. Habrá grandes locuras, pero ninguna de ellas será fatal para España. A la vista de todos están hoy esas locuras. La deuda pública de España, impagable, su decadencia cultural y moral y su sumisión a programas mundialistas como la Agenda 2030 y entidades supranacionales como la Unión Europea, la OMS o el Fondo Económico Mundial. Pues bien, después de este recorrido, parece indudable que con Carrero Blanco al frente del gobierno de España no hubieran salido del infierno los 1000 demonios que desde la muerte del almirante vagan por esta tierra para ser causa de su ruina material y de la perdición de sus almas. Porque las puertas del infierno que abrieron las fuerzas ocultas integradas en masonerías varias, Carrero Blanco las habría mantenido cerradas mientras hubiera seguido con vida. Y si se hubiese apartado del poder, pues ganas de ello tenía, ¿qué enemigo de España hubiera asegurado que Carrero no se hubiera opuesto en el futuro por todos los medios al proceso de transición política por medio del cual se acabó ordeñando e hipotecando la economía española y arrebatándole su soberanía?
Quizá hoy seríamos Hungría y no España. Es decir, seríamos una nación orgullosa de sus tradiciones históricas y celosa de su identidad religiosa y cultural. Y no como somos, un país secularizado y laicista, infectado por todas las ideologías disolventes que están de moda. Por lo tanto, respecto al asesinato del almirante Carrero Blanco, me adhiero a la tesis de González Mata, alias Cisne, que en su obra Terrorismo Internacional concluye diciendo que en el magnicidio del presidente del gobierno español participaron al menos un país extranjero y elementos paraestatales españoles. De acuerdo, dice él, a los designios de la estrategia imperialista y de acuerdo al nuevo orden político mundial puesto en aplicación por los teóricos del grupo trilateral y que requiere, como condición sine qua non, la eliminación de todos aquellos que suponen una rémora o un freno a sus planes en los campos político y financiero. En suma, y con esto acabo, en relación con la versión de Cisne, un ministro de Asuntos Exteriores español, José María de Areilza, aseguró a otro ministro español e insigne historiador, Ricardo de la Cierva, que la versión que Cisne ofrece sobre el atentado de Carrero o contra Carrero en su libro Terrorismo Internacional es la versión exacta. Y desde luego, cada cual es libre de investigar por su cuenta y de pensar lo que quiera. Claro. Yo, por mi parte, concluyo aquí mi aportación. Muy bien. Pues yo, por mi parte, no tengo palabras, de verdad. Luis, creo que el tema lo has abordado. Eres un historiador, además, un investigador de primera magnitud. Es un tema muy difícil y yo creo que no ha quedado nada en el tintero. Te lo agradezco muchísimo, de verdad. La claridad, además, de tu exposición ha sido maravillosa. Y esto no es peloteo, no me caracterizo por ser muy diplomático. Y yo espero que quienes vean este vídeo lo sepan apreciar en lo que vale, que es muchísimo. Yo creo también que es una manera de rendir un homenaje a ese gran persona y personaje que fue el almirante don Luis Carrero Blanco. Posiblemente, como hemos puesto hace un segundo y vamos a repetirlo, a mí me gusta esto porque creo que es lo más importante. Yo creo que fue posiblemente, vamos a decir, vosotros, pero el último caído por Dios y por España realmente. Como tú decías en tu primera intervención, en tu primer capítulo, es un mártir también, porque todo lo que tú has dicho implica que a este hombre se le asesina por odio a lo que él representaba, que era la fe en Dios y, por supuesto, la fe en España, ¿no? Y esos son los mártires y eso es lo que ha habido a lo largo de toda la historia. Se trataba de destruir a España y Carrero era posiblemente, como tú bien has dicho, la piedra angular que si estaba no sería posible y si no estaba, desde luego, así andamos hoy. Luis, se nos acaba el tiempo, te lo agradezco muchísimo y bueno, aquí está este canal para lo que tú quieras, cuando quieras y como quieras. Y de verdad, un fuerte abrazo, Luis. Un abrazo.